Gracias por este pueblo que te adora, te glorifica, te bendice, te exalta y da gloria a tu nombre. Hay paz en nuestros corazones. Aleluya. Bienvenido seas, pueblo del Señor. Toma la palabra y busca el Nuevo Testamento en el Evangelio de Jesucristo según San Juan. En su capítulo 16, San Juan capítulo 16, y vamos a leer juntos el versículo 13 y el versículo 14, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que vendrán, que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bendita es esta palabra. Aleluya. El apóstol recibió la revelación del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo también recibió el orden del Espíritu Santo. Pablo también recibió este orden o esta revelación, y nosotros tenemos esta palabra que nos orienta, que nos lleva, que nos identifica, que nos fortalece y que la tomamos en el momento que la necesitamos. Y es una bendición para nosotros como iglesia de Jesucristo. El tema del mensaje para esta tarde: el Espíritu Santo es nuestra luz. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda verdad, nos va a llevar. Pero la iglesia debe de conocer quién es el Espíritu Santo. Tiene que ser dócil para obedecer la palabra de Dios, que también es Espíritu. La iglesia debe de estar instruida, debe de tener este conocimiento, debe de estar dentro de la palabra de Dios para conocer el misterio del Espíritu Santo. Hay millones de creyentes en todo el mundo, pero son miles los que conocen el misterio del Espíritu Santo. Y lo digo de esta manera porque hay muchas iglesias que son muy frías. Hay mucha gente que anda en la carne o vive en la carne. No vive en el Espíritu, porque no conoce al Espíritu Santo. No ha permitido ser orientado por la palabra para conocer o para entender qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. No es únicamente decir, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, sino nosotros vamos a sujetarnos al orden de la palabra, en este caso al Espíritu Santo, que Él haga obra en nuestra vida. Y decía que muy poca gente conoce el misterio del Espíritu Santo, porque hay muy poca gente bautizada por el Espíritu Santo. Hay mucha gente que tiene, muy poca gente que tiene las unciones del Espíritu Santo, y los dones no fluyen en las diversas iglesias. Usted puede ver una iglesia grande de miles, pero el Espíritu Santo está ausente. Hay cierto protocolo, pero el Espíritu Santo no fluye. La palabra no fluye. No hay un ordenamiento divino. Porque empezando desde la cabeza hasta el más pequeño, no tienen el orden divino en vivir
conforme a la palabra de Dios, en obedecer al Dios Todopoderoso, en permitirle al Espíritu Santo que lo guíe a toda verdad. La verdad es Cristo. Y a Cristo le conocemos por medio de las Sagradas Escrituras. Si usted conoce la palabra, usted va a conocer a su Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Va a conocer la obra del Espíritu Santo. Va a permitir en su vida que fluya internamente el Espíritu Santo para que en lo exterior usted tenga manifestaciones de la palabra y está dando testimonio de Jesús y anda en espíritu. Este es el orden que debe de tener la iglesia Pentecostés. Pero, como lo he dicho en otros mensajes, que en vez de los mismos ministros pierden esa revelación, pierden ese orden, porque ellos no lo están viviendo, o lo conocen pero no lo explican, no lo enseñan a la iglesia. Por eso es que el miembro no fluye, el miembro no actúa, el miembro no tiene esa disciplina del Espíritu y hace lo que se le antoja. Pero los que tenemos el orden divino, vivimos la palabra, estamos dentro de la obediencia de Dios y le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, nos apartamos del mundo. Y cuando yo digo que nos apartamos del mundo, nos estamos apartando del pecado. Porque el mundo y sus deseos ahí están. Y a veces la iglesia se involucra por falta de conocimiento. Que el pastor anda corriendo allá con pants. Allá lo vi que va corriendo, pues va corriendo también allá, imitando al pastor. Es que el pastor allá lo vi en tal lugar, pues allá está el miembro. Entonces nosotros los ministros de Dios vamos a dar testimonio y vamos a aprender a guiar a la iglesia que camine conforme la palabra, conforme el Espíritu, que desarrollemos nosotros ese llamamiento en gracia y que demos testimonio que somos luz, porque Cristo es luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo, porque Él era ungido, el ungido de Dios. Tenía la luz de Dios por medio del Espíritu Santo. Y nosotros somos luz. Y brillamos por medio del Espíritu Santo, porque es la gloria de Dios. Y esto lo voy explicando para que usted lo entienda y se posicione dentro de su llamamiento y pueda usted fluir. Pero hay gente que no fluye porque no retiene la palabra, no conoce la palabra. ¿Qué tiene internamente? Pues bueno, su instinto, su naturaleza. Pero aquellos que tienen la palabra sí tienen ese temor, esa obediencia, esa fidelidad y pueden hablar del Evangelio, pueden dar testimonio del Evangelio. Nosotros debemos de estar enterados, de saber que desde el Antiguo Testamento viene la promesa del Espíritu Santo. Hemos dado diferentes mensajes en cuanto al Espíritu Santo. Yo creo que usted ya ha retenido en su corazón de los diferentes mensajes que he llevado esa palabra, ese misterio. Por lo tanto, nos estamos entendiendo. Amén. Amén. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Dije que desde el Antiguo Testamento viene la promesa. Usted puede ver Joel 2:28, que viene la promesa, y luego nuestro Señor Jesucristo, Él rogó al Padre para que esa promesa fuera dada al pueblo. Y luego Él dijo, no salgáis de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. Vamos a ver Lucas 24:48. Vamos a ver este versículo porque es importante que usted lo retenga en su corazón. Vamos a ver. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, no salgáis de Jerusalén, y estaba haciendo referencia a aquellos 120 que estaban esperando al Espíritu Santo. 120 personas que esperaban ser llenos del Espíritu Santo. Yo quiero que vea Hechos de los Apóstoles en su capítulo 1, busca, versículo 15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Eran 120 personas que estaban esperando el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo venía para los hebreos. El Espíritu Santo debería manifestar en el pueblo de Israel. Y tuvo cumplimiento. Tuvo un cumplimiento muy exacto. En Hechos de los Apóstoles, ahí estamos, su capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue notorio. Bueno, era la fiesta de los tabernáculos, o lo que le llamaban la Pascua. Mucha gente subía de otras naciones a esa fiesta. Ahí fue donde se derramó el Espíritu Santo, y fueron lenguas repartidas sobre aquellos 120, y la gente que estaba presente se admiró. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Estos tienen mosto. Decían que estaban borrachos, pero eran las 9 de la mañana, dice la Biblia. Y decían están borrachos porque oían o miraban los movimientos de aquellos galileos y oían hablarlos en su propia lengua. No sé cómo lo miraban, cómo escuchaban, o se alborotó aquella gente, porque era sobrenatural. Era el Espíritu Santo que estaba moviendo a aquellos 120 hebreos, y el efecto del Espíritu Santo en testimonio fue que empezó a guiar desde ese momento y tomó a Pedro. Pedro dio el primer mensaje. Aquella gente fue compungida, fue tocada, y dice la Biblia que se convirtieron 3,000 personas. Este es el efecto del Espíritu Santo en Pedro. Y desde ese día, hermano, la iglesia tomó una posición de ser una iglesia misionera, como la tenemos hoy. El Espíritu Santo es el que mueve, el Espíritu Santo es el que envió a Pablo y a Bernabé a las naciones, el Espíritu Santo es el que está enviando a los misioneros, a los siervos de Dios, el Espíritu Santo es el que está moviendo la obra. Nosotros hablamos de Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Él murió en la cruz y resucitó. Está a la diestra del Padre para alcanzarnos aquellos que le reconocemos. Pero la obra la está haciendo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Jesús y el Espíritu Santo es Dios. Estos son los misterios. Estos son los misterios que se deben de conocer. Dele gloria a Dios. Aleluya. La iglesia del primer siglo fue llena del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en la iglesia del primer siglo los apóstoles ministraban el Espíritu Santo. Recibían el Espíritu Santo, vendían lenguas y aún profetizaban, dice la Biblia. Esto es sobrenatural. Esto es único. Esto se mueve en la iglesia Pentecostés. Hoy en este siglo se mueven los ministros que somos usados por el Señor, porque es el mismo Espíritu que
se manifestó en Pentecostés, que tomó a Pedro y que tomó a los apóstoles y tomó a aquella gente que formó la iglesia del primer siglo. Es el mismo Espíritu Santo. Después de 2000 años, el Espíritu Santo está obrando. Yo quiero dar un versículo. Hechos de los Apóstoles, busca los versículos 14, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos 14, 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún había descendido, dice, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oyeron que había gente que había recibido a nuestro Señor Jesucristo, pero habían sido bautizados únicamente con el bautismo que se daba en la época en el nombre de Jesús, para dar testimonio que Jesús era toda la autoridad, que era el todo en aquella iglesia que se estaba desarrollando, esa iglesia que había fundado nuestro Señor Jesucristo. Y cuando oyeron que habían reconocido a Jesús, que habían sido bautizados por el Espíritu Santo, fueron los apóstoles y luego impusieron las manos y empezaron a hablar en otras lenguas. Y en otro versículo nosotros vemos o leemos que profetizaron, hablaron lenguas y profetizaron. Y esta es una bendición que nosotros tengamos ese testimonio, porque como dije, es el mismo Espíritu Santo. Y las iglesias deben de buscar esto, pero los ministros somos los indicados a llevar esta revelación, esta enseñanza, para que todos nos fundamentemos, para que todos seamos establecidos dentro del orden divino y podamos fluir por el Espíritu Santo, podamos fluir por el Espíritu Santo. Dele gloria al Espíritu Santo, dele gloria al Espíritu Santo. Podemos fluir por el Espíritu Santo, podemos fluir dentro de la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Oh, gloria al Dios Todopoderoso. Bendita es esta palabra que nos alienta, nos fortalece y nos lleva hacia adelante. Somos una iglesia pentecostés. Y la iglesia pentecostés se define en que es Jesús el centro de todo. El centro de todo. Luego el reconocimiento de Jesús empieza a desarrollar el Espíritu Santo la obra de Jesús. Y si nosotros como pueblo del Señor aprendemos esto, o de darle la gloria a Jesús, en nuestra iglesia, en nuestra congregación, sí vamos nosotros a tener esa autoridad, ese poder, ese desarrollo y ese crecimiento. Por lo tanto, vamos a pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo. Usted debe de pedir a Dios que sea bautizado por el Espíritu Santo, que sea ungido por el Espíritu Santo, que Dios le dé los dones del Espíritu Santo para crecer espiritualmente y que la iglesia tenga testimonio que es una iglesia pentecostés. Amén. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Santo es Dios. Bueno, yo dije que Jesucristo conocía la promesa. Sabía perfectamente y él la pidió al Padre. Yo quiero que busque siempre en Hechos de los apóstoles. Vamos a ver Juan antes. Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Su capítulo 14. Busca el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mira, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces, estaba en el momento, en su época de la primera iglesia, el Espíritu Santo estaba manifestándose, pero también se debería de manifestar en lo postrero. Luego dice el versículo 18, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, Jesús dijo, no dejaré huérfanos.
Jesús subió al cielo porque está escrito. Pero luego vino el día de Pentecostés por medio del Espíritu Santo. Y estos son los misterios que nosotros, como ministros de Dios, debemos de enseñarle al pueblo. No es únicamente que yo estoy en una iglesia, que se yo busco la mejor. No es solamente estar en una iglesia. En la iglesia vamos a formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender, vamos a recibir esta palabra. Tenemos la comunión unos con los otros, formando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario darle las opciones al Espíritu Santo. Mire, darle las opciones al Espíritu Santo. Porque nosotros vamos a permitirle al Espíritu Santo que venga a nuestra vida, porque el Espíritu Santo no nos va a llevar a nosotros como que somos robots, que nos va a llevar. Nosotros vamos a decirle, Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, bautízame. Y cuando usted es bautizado, el Espíritu Santo es el que lo va llevando, el Espíritu Santo es el que lo va guiando, el Espíritu Santo es el que lo está instruyendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. A Él es toda la honra, a Él es toda la gloria. Y por el Espíritu Santo es que nosotros vamos creciendo en esa gracia, dentro de la plenitud total y completa de nuestro Señor Jesucristo. Porque a Él nos debemos. Entonces vemos que dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto no es de momento, esto no es por años, esto es para siempre. Vino el día de Pentecostés, se va extendiendo a todo el mundo, en donde están las iglesias, y hasta el último día, que está la iglesia en la tierra, el Espíritu Santo también estará en la tierra, porque el Espíritu Santo es el que cubre, el que guía, el que revela. Entonces nosotros vamos a saber entender que el Espíritu Santo va a estar en nuestra vida hasta el último momento que vivamos, hasta el último momento que estemos en la tierra. Y esta es la bendición. Jesucristo también dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, ¿por qué lo dijo Jesús? Porque Él estaría por medio del Espíritu Santo con su pueblo. Ahora sí creo que me va a entender esta parte. Porque muchos tal vez han leído que dice que la promesa de Jesús, para que está en el último versículo de Mateo, en donde dice que Él estará todos los días hasta el fin del mundo. Ahora usted lo está entendiendo que va a estar por medio del Espíritu Santo. Porque dice que estará con vosotros para siempre. Entonces, y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesús está en su pueblo como cabeza de la iglesia. Él es todo. Pero nosotros lo vemos por medio del Espíritu Santo. Lo sentimos por medio del Espíritu Santo. Estos son los misterios. Él dijo, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. Ahí está el Espíritu Santo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos sintiendo esa presencia, estamos sintiendo que el Espíritu Santo nos está ungiendo, pero estamos también sintiendo la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de su pueblo. Donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Bendita sea esa palabra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y bendito seamos nosotros los santos. Bendito seamos nosotros que hemos venido con un llamamiento santo, con una legitimidad. Oye, somos elegidos y somos predestinados. Entonces, hermano, ¿por qué vamos a andar nosotros distraídos? ¿Por qué vamos a andar nosotros por ahí? Si somos elegidos, somos predestinados, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte muy importante que nosotros debemos de saber, entender o conocer. Alguien dirá, pero si solo para los hebreos se manifestó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pues hay registros o hay testimonio en donde nosotros podemos encontrar que también el Espíritu Santo se manifestó desde el principio a los gentiles. Entonces no fue únicamente para el pueblo de Israel la manifestación del Espíritu Santo, sino que debería de pasar a las naciones donde se establecería una iglesia, porque ya sabía el Señor que lo iban a rechazar. En otro mensaje hemos dicho que los hebreos rechazaron
al rey y al reino, o sea, al Mesías. Entonces tuvo que pasar la iglesia de las gentiles. Eso ya lo oyeron ustedes. Le voy a dar un versículo, Mateo 21:43, donde la iglesia fue rechazada y pasó a los gentiles. Bueno, entonces, hermano, cuando nosotros conocemos la Biblia, la amarramos, ¿ve? La unimos, la entendemos, porque un versículo nos lleva al otro y luego se forma la revelación, ahí tenemos el misterio. Pero quien no conoce la Biblia no puede hablar misterio. Y esto para nosotros los ministros de Dios. Usted debe de conocer esta palabra, porque si no la conoce no se va a orientar, va a andar desordenado ahí en su vida y no va a dar el testimonio que Dios demanda. Nosotros somos hijos de Dios o somos luz. Yo quiero ver ahí en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 10, para dar testimonio de que nosotros desde el principio tenemos la evidencia de que los gentiles íbamos a recibir el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, su capítulo 10, versículo 44. Dice la Biblia: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Mira qué bendición. Ahora cuando nosotros vemos a Pablo, que llevó el primer mensaje, se convirtieron 3,000, y luego otro mensaje donde se convirtieron 5,000, oye, y aquí vemos que Pablo estaba predicando y viene el Espíritu Santo sobre aquel pueblo. ¿Qué pasó allí con Pedro? Bueno, a él le dieron las llaves del reino. El Señor dijo que sobre esa roca o sobre el testimonio de Pedro se iba a edificar la iglesia y que a él se le daban las llaves del reino. Pero por ahí hay sectas que dicen que la iglesia ha sido fundamentada en Pedro. Y por eso dice que tiene representación de Pedro, pero no es bíblico lo que habla. Entonces, hermano, es necesario conocer estos misterios. Pedro fue usado. Él estaba predicando. Vino el Espíritu Santo. La evidencia es que hablaran otras lenguas y que aún profetizaban. Entonces nosotros como iglesia en este siglo tenemos las evidencias bíblicas. Cuando oímos una persona hablar en lenguas es porque está bautizada por el Espíritu Santo. Y esta persona que está bautizada por el Espíritu Santo debe de pedir interpretar esas lenguas para tomar una posición de profeta. Y los que todavía no hablan lenguas deben de interesarse en la posición que tienen en el reino. Si se están apartando para Dios, si se están consagrando para Dios, eso quiere decir que aman al Señor y que se están apartando para glorificar y bendecir su nombre. En esta posición empieza, hermano, el miembro a sentir esas unciones, empieza a sentir esos como fuego del Espíritu Santo, empieza a llorar esa persona. Entonces tiene unción del Espíritu Santo o ya está bautizado por el Espíritu Santo y no ha tenido esa fe para hablar sus lenguas. Solo hay que entender esto. Esto lo reveló el Señor. Hay miles y miles de gentes que no hablan lenguas, pero ya están bautizados por el Espíritu Santo. Entonces le toca a la persona identificar su posición. Si usted siente su cuerpo caliente cuando está orando, si usted llora, si usted gime, si usted tiene deseo de buscar a Dios, si usted quiere servirle, si usted está en la iglesia y está con privilegios y quiere llevar el mensaje a la vecindad, a la colonia, pues este ya es un trabajo. Este ya es un llamamiento a servirle a Dios. Por lo tanto, hay unción. Porque el que no tiene unción es indiferente. Hay gente que no quiere hacer nada en la iglesia. Ah, no, usted, yo no puedo, que lo hagan otros. Ah, no, mira aquel ya es líder. Ah, mira aquel como que lo tomo más en cuenta en la iglesia. Yo no puedo. Hay muchas excusas. Estos no quieren. ¿Y Dios cómo los va a ungir? ¿Dios cómo los va a bendecir? ¿O cómo los va a bautizar por el Espíritu Santo? Si no quieren. Entonces Él está buscando a aquellos que quieren servirle. Y si usted ya empezó a servir, hermano, usted tiene privilegio, usted tiene unción, usted habla lengua. Amén, hermano, diga amén. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios.
Es que a veces el hermano dice, es que yo no estoy bautizado por el Espíritu Santo, yo no, ya ni voy a la iglesia. El apóstol dijo que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Pues yo no dije eso, ni jamás lo he dicho. Yo he dicho que el que no tiene el Espíritu Santo no puede recibir los dones del Espíritu Santo. Aquí hay un versículo bastante que complica, pero ese muy poco lo tomo. Bueno, entonces sigamos adelante. Entonces en la casa de Cornelio se cumplió para los gentiles. Y la promesa de Joel 2:28, que dije al principio, en parte se cumplió en el día de Pentecostés, en parte en la casa de Cornelio, y se extendió a las naciones, y el cumplimiento total lo tenemos ya hoy, en el año 12,000 y tanto. Estamos en el 2014. Tenemos al Espíritu Santo en toda la plenitud. La diferencia es que las iglesias no quieren entrar a esto, porque los ministros no quieren tomar esta responsabilidad. Ay, ¿qué cuesta a usted santificarse? Pues tenemos que santificarnos. Ay, ¿qué cuesta a usted, mire, tener esos cambios? Pues tenemos que tenerlos. Ay, es que yo tengo mi empresa y yo pues tengo que dar el tiempo a mi empresa. Es que ahí tengo los ancianos que trabajan en la iglesia y ese ministro no es ungido. Ese ministro no está pegado a las Sagradas Escrituras y este es el problema. Y hay otros que son los viajes y viajes al exterior. Y yo oí un apóstol que dijo, hermanos, oren por mí. Esto lo oí por la televisión. No digo quién es. Pero dijo, hermanos, por favor, oren por mí. Tengo muchos dolores en las piernas de tanto viajar en el avión. Mire lo que estaba pidiendo en la televisión, que tenía dolores de pies porque mucho viajaba. Se estaba jactando, era verdad, a saber. Pero esto se oye. Entonces, ¿qué hace en su iglesia? Pues no sé. Si trabaja para el Señor, si es un evangelista, está bueno. Pero es que oí, es un pastor, es un apóstol, y esto está en su iglesia. Pero se oyen situaciones. Y uno debe de aprender. Uno debe de aprender a honrar a Dios. Yo voy a leer Joel ahora. Busca el libro de Joel para ver las promesas ya cumplidas como lo estoy explicando. Joel 2, versículo 28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la promesa. Ahora bien, es para los siervos, para las siervas, para ancianos, para ancianas, para jóvenes, para señoritas. Dele gloria al Señor. Esto es para la iglesia. Esto es para la iglesia. Entonces vamos a buscar. Derramaré, dice, mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Por qué el Señor dio esta revelación? Te lo voy a explicar. Los profetas antiguos o los profetas hebreos, ellos tenían profecía, tenían sueños y tenían visión. Tenían las tres partes para ser un profeta de Dios. Ya en nuestra dispensación son muy poquitos, contaditos, 1001 se puede decir, de un profeta que tenga en su totalidad los dones que representan a un profeta de Dios. ¿Por qué? Porque no se busca, no se aplica. Mira, nosotros cuando el Señor dio el ministerio, nos dio una visión, mostraba un azafate blanco. Sobre el azafate habían 2 vasos llenos de agua. Sobre los vasos llenos de agua había un corazón. Y sobre el corazón había una corona de espinas. Y con letras góticas decía, no temáis, yo os levantaré. Entonces yo entendí que el ministerio era con mi esposa. Y hemos trabajado 32 años con ella. Ella tiene el don de visión, ella tiene el don de profecía. Y qué bendición por lo que ha recibido, tiene sueños. Yo tengo profecía, tengo los dones en los ministerios y también el Señor me da visión, pero no como la sierva, mi esposa. Pero hermano, por eso está escrito de esa manera. Por ahí se levantan muchos mentirosos que públicamente en la televisión salen diciendo esto y el cumplimiento no.
porque no tienen las tres áreas: sueño, profecía y visión. Nosotros con mi esposa pues nos acercamos bastante a la revelación, porque yo tengo el discernimiento. Cuando yo estoy, estamos trabajando en una petición, cubriendo a alguien allí, el Señor empieza a dar palabra, me da profecía, me da discernimiento, y luego lo que yo estoy profetizando en discernimiento, ella lo está viendo en visión, y bien apegado. Lo mismo que yo digo, dice el Señor por medio del don de visión. Entonces, esto parece que no lo había explicado. Hemos hablado de este versículo 2:28, pero lo quise explicar. O sea que en cada mensaje que tomo un versículo voy ampliando más, para que se entienda. ¿Por qué? Porque alguien dirá, pero el Señor dice ahí que a unos y a otros habla de sueños, habla de visiones. Pues habla de la iglesia de Jesucristo. No está hablando específicamente que elevar eso a un profeta, sino a la iglesia. Creo que hoy sí lo he entendido mejor. Amén. De la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo recibió mucha revelación de esto. Él tuvo que decir que lo que él había recibido no era de hombre, ni le había aprendido de hombre alguno. Gálatas, su capítulo 1, 11, 12. Él tenía la seguridad que había recibido esa revelación y la dio al pueblo, o las diferentes iglesias que él había fundado, por las diferentes epístolas que él envió. Ahora nosotros tenemos esta riqueza. Mira, son muchas epístolas. ¿Como cuántas epístolas son? Como unas 15, 13 epístolas del apóstol Pablo, que tienen una riqueza en revelación. Pero el pueblo es muy escaso en escudriñar esta palabra. Por eso es que no hay un ordenamiento, por eso es que no fluyen los dones del Espíritu Santo y mucha gente no es bautizada, porque no se mete esta palabra. Nosotros vamos a orientarnos, nosotros vamos a calificar, nosotros, hermanos, vamos a caminar, nosotros vamos a tener la revelación en esta palabra. No es solamente llegar a la iglesia y ver un mensaje. Yo le garantizo que los 45 minutos que yo hablo en este santo y bendito lugar, tal vez usted percibe, tal vez un 40%, tal vez, otros 30, otros 70, los que más conocen. Quiero decir, ¿verdad?, que usted debe de escudriñar las Sagradas Escrituras. Dice la Biblia que los hebreanos eran más nobles que los macedonios, porque cuando llegaban a su casa iban a investigar. Yo pienso que decía, vamos a ver qué dijo Pablo, vamos a ver si es verdad que está en la verdad, vamos a ver que este siervo sí tiene la orientación o la revelación de Dios. Y ellos escudriñaban y quedó escrito, eran más nobles los hebreanos, porque ellos buscaban, ellos querían enterarse, ellos no estaban en la novedad, ellos estaban buscando revelación, ellos querían confirmar a un hombre grande, que es el apóstol Pablo. Reconocían en él el poder, reconocían en él la autoridad, reconocían la revelación sobrenatural. Y esto muy poco se ve hoy. Hoy uno se presenta con revelación, uno se presenta con palabra ungida, con palabra determinada, bajo el misterio. Muchos dicen que este es hereje. ¿Sabe por qué? Porque ya tienen los contextos o ya tienen las doctrinas, que por cierto en veces son falsas. Y cuando aparece un ministro hablando la verdad, una persona que tiene 10, 15 años de estar instruida en una iglesia, voy a decir el rapto, que es falso, esa no es doctrina divina, eso es una teoría de hombre. Pero aquel que ha sido instruido en eso defiende el rapto y sabe que está defendiendo. Es una doctrina falsa. Para poner otra, se está diciendo que viene Jesús a reinar a Israel y que va a reinar las naciones. Y oiga, esta es una gran confusión. Estoy poniendo un ejemplo. Esta es una gran confusión. Porque nosotros tenemos a nuestro Mesías, que se llama Jesús de Nazaret, o el Mesías llamado Cristo. Ese ya vino. Nuestro Señor ya vino. Lo estamos esperando para que nos lleve al cielo si es que estamos vivos. Si ya estamos muertos, pues ya estamos con Él. Ahora bien, cuando hablan de que va a reinar en Israel, pues la Biblia dice que solo viene en las nubes.
Y resulta que los hebreos, los judíos, ellos están diciendo que esperan a su Mesías y que ese Mesías va a reinar en Israel. Mira qué contradicción y controversia, y los pastores enseñando esto. ¿Por qué no se definen? Porque ya tienen esa doctrina de años y no la puedo cambiar usted. Pero están mintiendo, están engañando al pueblo. ¿Le da gloria al Señor? Bueno, ahora expliqué un poco más esto también. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos nosotros adelante. Vamos adelante. El Espíritu Santo está enseñando a su iglesia. El apóstol Pablo tiene la revelación. Yo quiero dar una parte para que usted entienda lo que recibió el apóstol Pablo, porque estoy señalándolo a él como el que recibió la revelación de los dones, porque está escrito en la palabra de Dios. Busca 1 Corintios, en su capítulo 12, y yo voy a leer del versículo 4 hacia adelante. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice el Señor. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mira, cuando alguien lee estos versículos por primera vez, se queda sorprendido. Sí es verdad. Y los que ya lo conocen, o ya conocen estos versículos, y cuando damos la explicación, gracias Señor, porque ya entendí este versículo. Hay diversidad de dones, de operaciones y de ministerios. Hemos explicado que los ministerios, los 5 ministerios, los da Jesús, no los da el Espíritu Santo. Esto los da Jesús, que es el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta y el apóstol. Esto lo da Jesús. Ahora los 5 ministerios deben de tener los dones del Espíritu Santo. Los ministros debemos de buscar los dones del Espíritu Santo, aplicar dentro de este orden para conocerlos literalmente y poderlos aplicar al pueblo de Dios, porque es válido que yo lo tome y lo enseñe conforme a las Sagradas Escrituras, pero si yo tengo esos dones y tengo los ministerios, los puedo aplicar mejor porque yo los estoy viviendo, yo los estoy desarrollando, yo he trabajado en eso. Pero en veces el siervo dice, es que yo no puedo enseñar eso que no he vivido. Parece raro lo que estoy diciendo, pero eso lo he tenido que oír yo también. Pues es válida la palabra, porque la palabra viene de Dios. Y si es maestro, pues la va a dar como maestro. Si es profeta, como profeta, va a hablar misterio. Si es pastor, pues va a limpiar a las ovejitas. Y si es apóstol, está en la parte ya administrativa. Lo grande, la cobertura que va llevando las diferentes iglesias. Pero en vez del mismo ministro, como que quiere decir, es que yo no me puedo meter, es que yo no tengo tiempo. Y por eso es que no validan la palabra. Por eso es que, hermanos, no pueden introducirse a las verdades. Pero gracias a usted que tiene un apóstol que ha estado 32 años metido en oración, en ayuno, en la palabra, buscando para que usted entienda, para que usted reciba, para que usted se ordene, para que usted vaya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero las maneras del pueblo que es, sí el hermano, sí el hermanito, dice, el hermanito, ahí está el siervo. No le dan la honra a Dios y no se la dan al ministro. Y hay gente que los exaltan, que los elevan y que les dan fama y en veces no es la fama de Cristo. Porque nosotros los ministros debemos de aprender también que llevamos la fama no nuestra. Yo no voy a llevar la fama mía, que yo soy profesional, que yo tengo empresa, que yo tengo esto, que yo sé esto, que tengo maestría, que el otro. Yo voy a llevar la fama de Cristo, porque así dice la Biblia. Así se va, George. ¿Quiere buscar ese versículo? Vamos a ver. Busca ese versículo, Mateo, su capítulo 4, 23. Aleluya.
Hermano, la fama de Cristo es la que llevamos nosotros para identificar a Cristo y que haya credibilidad, que de veras, tanto ministro como pueblo de Dios, tenemos las mismas opciones de recibir, de aprender, de crecer. Cada quien en su área. Los ministros debemos de crecer. Pues tenemos un llamamiento ministerial. El pueblo debe de crecer porque es el cuerpo de Cristo. ¿Ahí estamos? Sí, vamos a leer. Mateo, en su capítulo 4, 23 y 24, dice, y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos, por diversas enfermedades y tormentos, de endemoniados, lunáticos, y para que los sanara. Y fueron sanos, fueron liberados. Esta es la fama que debemos de llevar los ministros, humillados totalmente a Jesús, sirviéndole al pueblo, para que nosotros, hermanos, tengamos una evidencia total delante del Dios Todopoderoso. Y de esta manera es como todos vamos a crecer. Pero ¿qué pasa hoy en día? Planifican, las iglesias planifican, hacen comercio en las iglesias, hacen estudios de mercado. Ahora bien, nosotros como iglesia de Jesucristo, Pentecostés, vamos a llevar las señales para que la fama de nuestro Señor Jesucristo sea y que no entremos, yo digo, espero que cuando yo muera, la responsabilidad de mi hijo, porque él va a ser el apóstol y los que van a quedar dentro de este apostolado. Esa responsabilidad de llevar esta palabra viva, eficaz, que penetre, sin cambios, y que abra bien los ojos. Bueno, él es un joven, él oye, por supuesto que él es intelectual, ¿va? Pero yo estoy diciendo que abra los ojos espirituales, ¿verdad? Porque mira ahora lo que están haciendo. Están vendiendo, oye, los milagros de Dios. Están vendiendo la sanidad de Dios. Y esto, hermano, no se da de esta manera. Traigo una ofrenda y el Señor lo va a sanar. Esto es bien común oírlo en la televisión. ¿Cómo nosotros vamos a decir, hermano, traigo una ofrenda y el Señor lo va a sanar? Traigo una ofrenda de tanto y reciba su milagro. Ese es estar vendiendo la gloria de Dios. En Jesucristo, pues, aleluya, hemos honrado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Han habido sanidades, liberaciones, paralíticos, cojos, mancos. El Señor ha levantado a mucha gente que ha estado enferma con SIDA, con leucemia, cánceres, me recuerda aquí el hermano, sí, cánceres, tumores y aún resurrecciones. Yo en los registros que tengo de mi vida personal, ministerial, juntamente con mi esposa, porque es la que andaba conmigo, ella ha visto en visión, vean la situación de aquella persona que ha estado muerta. 8 personas ha resucitado el Señor en el ministerio de Jesucristo Poder y Gloria. Y esto, hermano, pues en veces es necesario darlo por testimonio para que se oiga, para que se divulgue, para que se diga, en mi iglesia hay sanidad divina, en mi iglesia hay liberación y traer a aquellos que están sufriendo. Y yo estoy presto aquí, aleluya. Aquí están los ministros de Dios, estamos atentos para ministrar, para servir, para honrar el nombre de Dios Todopoderoso y que reciba a aquella gente necesitada. Aleluya, aleluya. Dios bendiga a los que están en la internet, aquellos que nos están viendo. Recibe la bendición de la iglesia de Jesucristo Poder y Gloria. Te enviamos un saludo, pero también la bendición recibe de parte de la iglesia de Dios Jesucristo Poder y Gloria. Aleluya, aleluya. Dije, hay quienes que están vendiendo los milagros y las sanidades. Y hay que tener mucho cuidado en esto, porque tenemos el fuego del Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo, su capítulo 3:11, dijo Juan el Bautista, que el que venía tras él era primero, y que no era digno de desatar las correas de sus sandalias, y que él iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Chequea la palabra. Con Espíritu Santo y fuego. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego que debe de moverse en la iglesia. Es el fuego que debe de moverse en el creyente.
apasionado por Cristo, aleluya, que ama a su Señor, que lo sigue sin ningún interés, que lo sigue por amor, por su salvación, por su redención. Bendito sea ese nombre, que es sobre todo nombre. Pero también hay juego extraño. Yo quiero dar este versículo, aquí termino. Busca Levítico, el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, vamos a ver Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. Llevaron fuego extraño al lugar santo. Y luego el versículo 3 dice: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cachó. O sea que los que estamos dentro del fuego del Señor, del Espíritu Santo, vamos a santificarnos, vamos a consagrarnos. Porque si nosotros queremos hacer sanidades, liberaciones en el nombre de Jesús, y somos libertinos en el pecado, ya no es el Espíritu Santo, ahí va el juego extraño, que también puede suceder. Y esto ya es satánico, esto ya es el diablo el que está actuando allí en esas sanidades. Por eso los ministros en veces se esconden del público, se esconden en la misma iglesia. A nadie saludan, se van por ahí porque no quieren que ni siquiera que lo oigan hablar. Esto parece mentira, pero hay líderes, pastores jóvenes que hablan caliche. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Qué onda? En la iglesia. Pónganse las pilas, pastores y en vez de señores. Este es un descuido. Pero yo estoy hablando de gente que supuestamente anda en áreas de liberación, de sanidad divina, y sus testimonios son pésimos. Eso no es juego de Dios. Alerta, iglesia de Jesucristo. Ese juego extraño, ese juego no es de Dios. Y se miran cosas grandes, pero el Señor dice que en los postreros días vendrán burladores y que engañarán aún al pueblo de Dios, presentándose como gente ungida. Pero su testimonio no va de acuerdo a la unción y a la determinación que debe tener el conocimiento y a la santidad que debe de tener para poder hacer que el nombre de nuestro Señor Jesucristo brille. Ese testimonio santo y bendito para la honra de su nombre. Dele gloria al Padre, dele gloria al Hijo y dele gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya.